que también pues tiene que estar en el mapa de los distintos candidatos a la presidencia de la República, también los candidatos a asambleístas, y es la necesidad de saber qué vamos a hacer con Petroecuador. Ahora hay una información, pues se ha aclarado de parte de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional, Ministerio de Energía, en el sentido de que las instalaciones de Petroecuador no han sido descuidadas, que pues siguen teniendo la seguridad privada que están obligadas a tener. No es un sector estratégico que no puede descuidarse. Sin embargo, de parte de las empresas de seguridad privada, pues se sigue en la línea de que no se han renovado contratos y que por esa razón pues en este momento no están brindando la seguridad que se necesita y para la que están comprometidos en esas importantes instalaciones. Eso en cuanto a uno de los problemas. En cuanto a otros de los problemas, quizás el más fuerte, el más grave, es el desfinanciamiento de Petroecuador. No tiene dinero para hacer las inversiones necesarias ni para mantener la producción petrolera, mucho peor para incrementar la producción petrolera en nuestro país. Por el contrario, lo que estamos viendo es una disminución de la producción diaria del petróleo, lo cual golpea nuestros ingresos y finalmente hace que los políticos volteen cada día más hacia la posibilidad de sacarnos dinero de nuestros bolsillos a través del cobro de más impuestos, por más que en campaña digan que no lo van a hacer. A la hora del té, abren la caja, no hay plata, entonces nos van a tener que cobrar más impuestos. El presidente de la República habló en el debate hizo una pregunta que no es casual, y le preguntó a Henry Cucalón si entregaría el Campo Sacha a través de un contrato de participación. Y Henry Cucalón pues le dijo que sí lo haría. Y en esa línea están varios candidatos. Ramiro Paz está esta mañana con nosotros. Él es el representante legal, ¿sí?, de Petrolia, una de las empresas que está postulando en sociedad o en alianza con Sinopec, la China Sinopec, para poder justamente licitar o que se les entregue en concesión a través de un contrato de participación el Campo Sacha. Ramiro, buenos días, bienvenido y cuéntenos si eso es así. Janet, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, la empresa Petrolia, que es una filial de New Stratus Energy, conjuntamente con Amodaimi, que es una filial también de Sinopec, de China, hemos presentado una propuesta para la revisión del Estado, para la consideración del Estado, el 15 de noviembre. Alguna información ya de esta propuesta se ha filtrado por algunos medios, en las redes sociales inclusive, y lo que trataría yo de hacer aquí es, aprovechando esta oportunidad, de explicar un poco más los detalles de esa información, porque puede ser un poco reducida la información que pueden tener los medios. Entonces podríamos ampliar un poco más de qué se trata la propuesta y en qué consiste, digamos, el beneficio o la parte buena para el Estado. Entonces, respondiendo a mi primera pregunta, sí hay una propuesta sobre la mesa, eso es real, porque usted, como usted lo dice, mucha información se ha difundido a través de los medios de comunicación y redes sociales, pero no hay una información confirmada. Todo esto tomó mucho más peso el momento que le escuchamos al presidente de la República hablar sobre la posible concesión del Campo Sacha, además de que hay una decisión y comunicación a través del Ministerio de Energía también en ese sentido. Entonces, hay una propuesta sobre la mesa. Primera pregunta es, ¿cómo comprobar, porque esto se ha puesto en duda, de que es realmente Sinopec la que respalda esta propuesta? Ya, bueno, hay varias maneras de comprobar. Sinopec es una empresa muy grande que es una potencia en el aspecto petrolero, de hidrocarburos y de refinación. Tiene varias filiales a nivel mundial en diferentes países. Esta en particular, Amodaimi, es una filial que tiene acá, una empresa que es 100% propiedad de Sinopec. Somos socios con Sinopec o con Amodaimi desde el año 2000. Somos socios. Cuando usted dice somos, es Petrolia. Petrolia, sí, Petrolia, porque estamos de socios todavía en el bloque 16 y en el bloque 67, cerrando esos contratos
de los campos que se revirtieron al Estado a finales del 2022. Que eran los de Repsol. Los de Repsol, sí. New Stratus adquirió la parte de Repsol Ecuador en España y por ende adquirió también la participación aquí en el contrato, que teníamos el 35% de participación, y Sinopec tiene el 20% de participación. Es una empresa 100% controlada por el gobierno chino. Lo que sí es correcto es que Amodaimi aquí en Ecuador tiene una casa matriz en España. Esa casa matriz a su vez se reporta a otra empresa que se llama TipTop en Hong Kong, y esta TipTop es propiedad de Sinopec Exploración y Producción en China. Entonces hay 4 empresas que están sobre Amodaimi, pero todas estas empresas son propiedad estatal, son de la empresa Sinopec de China. Perfecto, entonces ahora muchos han cuestionado esta red, ¿no?, para poder llegar a Sinopec. Pero, ¿cómo lo explicaría usted? ¿Esto es normal? ¿Esto así funciona en todos los países? ¿O es una particularidad del Ecuador en donde, no sé, por la situación que tenemos aquí? Es normal. Es una situación normal y podemos referirnos, por ejemplo, en el caso de Repsol, que es el ejemplo más claro. Repsol Ecuador tenía una casa matriz en España que se llamaba Repsol Ecuador España, que a su vez le reportaba a otra Repsol. Es decir, las empresas petroleras abren sucursales, filiales de empresas que se hagan cargo de diferentes países y por ende, digamos, la propiedad de esas empresas es de su casa matriz. No puede directamente una empresa como Repsol o como Sinopec venir acá directamente para hacer un contrato con el Estado. Van abriendo filiales, sucursales en diferentes países. Entonces, esto es un procedimiento normal. Otro cuestionamiento que se ha hecho, y es que New Stratus, Petrolia, no tiene suficiente experiencia como, por ejemplo, manejar lo que aquí llaman la joya de la corona. Ya hemos confirmado nosotros que de joya, en este momento de joya no tiene nada, pero es un campo con mucho potencial. Pero dicen, no tienen experiencia y todo. ¿Cómo respondería usted a estos cuestionamientos? Bueno, esa afirmación no tiene mucha validez porque las personas que estamos aquí en Ecuador, que trabajamos desde la época de Maxus, YPF, luego Repsol, luego compró la participación New Stratus, somos un equipo que estuvimos trabajando, o fuimos un equipo que trabajamos durante 32 años en el bloque 1667, sin haber dejado ni un solo pasivo ambiental, sin tener problemas con las comunidades. No perdimos nosotros un solo barril de producción por conflictos comunitarios. Y además hay que considerar que se trata de un consorcio con Sinopec, que es una empresa gigante, es una empresa que va a ser en realidad la operadora. Sinopec es quien va a operar con el 60% de participación en este consorcio y Petrolia tiene el 40% de participación. Hablemos ahora de la propuesta. ¿Qué es lo que están proponiendo y cuáles serían las ventajas para el Ecuador? ¿Por qué entregarle esto a Sinopec y sus filiales? Sí, muchas gracias. Al tratarse de un contrato que se podría firmar de participación con el Estado, con un campo en producción, la Ley de Hidrocarburos y el reglamento codificado a esta ley exige que se tiene que, de entrada a la firma del contrato, entregar una prima, la prima de entrada. Esta prima de entrada, que está, digamos, ya propuesta y acordada con el Ministerio de Energía, con quien hemos tenido reuniones largas desde hace varios meses. Desde mayo, en realidad, estamos nosotros con la primera propuesta que se hizo y hemos venido conversando y optimizando esa propuesta. Consiste en un bono de $1.500 millones a la entrada, a la firma del contrato. Luego, para el desarrollo de este campo, como usted bien ha mencionado, se requiere primero ponerle a punto, porque las instalaciones no son las más adecuadas en este momento, tienen bastante riesgo y falta de mantenimiento. Entonces, se requiere un capital importante que puede estar en el orden de los 500, 600 millones para poner a punto las instalaciones como correspondería tenerla para que pueda durar otros 20 años más. Se va a hacer también un total de inversiones de $1.716 millones, que implica inversiones en exploración, que ese es otro capítulo interesante, que el Estado no va a hacer en ningún momento exploración. Son 2 pozos exploratorios profundos que van a tratar de llegar a la zona de la edad precretácica,
con el objetivo de buscar petróleo más liviano, gas o lo que podamos encontrar en hidrocarburos, de tal forma que se amplíe el horizonte petrolífero del Ecuador. En estas inversiones también nosotros contamos con más pozos de desarrollo para optimizar la producción y generación de energía, que tiene que ver mucho más con el medio ambiente que con la propia necesidad de la energía, que sí es importante, pero el gas asociado que se quema en cerca de 90 mecheros ahora mismo en el campo Sacha, se va a captar, recuperar ese gas y utilizarlo como combustible para generación eléctrica. El proyecto o la propuesta contempla una generación de 90 megavatios, posiblemente distribuida en 3 o 4 plantas en diferentes sitios dentro del campo Sacha, con una inversión de $217 millones. Tenemos también en perforación nuevos pozos, reentradas, pozos inyectores, conversiones de pozos productores a inyectores por 723 millones. En total son 1.716 millones de inversión. Pero la propuesta... Pero son 1.716 millones de dólares de inversión más los 1.500 millones de dólares de prima. Así es. Ya, explíquenos esto de prima, porque, digamos, así mismo nos vendieron la idea, digamos, tratando para marcar una diferencia. Lo mismo dijeron cuando concesionaron el campo Sacha, por allá en el 2014. El campo AUCA, a través de un contrato de servicios en donde también se habló de una prima que no resultó ser prima, resultó ser un préstamo de 1.500 millones de dólares que nos cobraron un altísimo interés también. ¿Cuál es la diferencia con lo que están ofreciendo ustedes aquí al Estado ecuatoriano? Sí, no se puede comparar las dos cosas, porque el modelo contractual que tiene Petroecuador con la empresa a la cual se le adjudicó el campo AUCA, es un contrato de prestación de servicios con financiamiento. Es decir, que la empresa que está haciendo este contrato con Petroecuador le financia las inversiones. Entonces es efectivamente una especie de préstamo con una tasa de interés y seguramente pues recuperará con la tarifa del contrato. En este caso, que es un contrato de participación, no es un préstamo, es un pago de 1.500 millones que se hace a la firma del contrato, que no tiene intereses y que tampoco va a tener en este caso una amortización o depreciación a lo largo del tiempo, con lo cual el Estado recibe estos 1.500 millones netos y a riesgo del consorcio, porque el consorcio tiene que recuperar todas estos pagos, estos egresos de caja, los 1.500 más los 1.716 millones, apostando a que pueda incrementar la producción. Se piensa incrementar la producción de 75.000 barriles al día a 100.000 barriles al día y ojalá que podamos superar la barrera de los 100.000 barriles al día. Además, en este contrato nosotros vamos a hacernos cargo absolutamente de toda la operación, que implica los gastos operativos por 3.500 millones de dólares en los 20 años. Es decir, nosotros vamos a correr con la parte ambiental, con la parte social y con la operación, los costos de mantenimiento, el personal, etcétera. No tiene nada que ver con el contrato de prestación de servicios específicos, donde Petroecuador tiene todavía, digamos, la responsabilidad de la operación en esos bloques, en ese campo. Se va a implementar también proyectos de recuperación mejorada con el propósito de mejorar la extracción que se tiene en este campo, porque se ha explotado tanto, que son ya más de 1.100 millones de barriles que ha explotado Petroecuador, pero la presión del reservorio ha disminuido. En consecuencia, comienza a salir el gas más de lo normal, más que antes. Entonces hay que tratar de mantener la presión del reservorio a través de la inyección de agua, que es el proyecto de recuperación mejorada y el proyecto de inyección de agua. Y eso como los rubros principales, ¿no? Una pregunta y, digamos, vuelvo a los cuestionamientos que se han hecho, muchos sin base técnica, pero justamente para eso es esta entrevista. Pero dicen, por ejemplo, cómo el Ecuador va a entregar un campo que en este momento está generando un montón de dinero, que produce a muy bajo costo. Si bien la empresa privada va a incrementar el costo de producción por barril de petróleo, de extracción por barril de petróleo. Y hoy, digamos, un dinero que se recibe al 100% para el Ecuador ahora va a ser dividido entre 70, 30, o no sé, usted me dirá cómo está el contrato, la propuesta en el contrato de participación. ¿Qué respondería a este cuestionamiento que sí suena como, híjole, o sea, lo que hoy recibimos al 100%, así sea cada día menos producción, pero y a un bajo costo, sí nos va a tocar compartir con una empresa internacional?
Bueno, hablemos del costo operativo. Efectivamente, Petroecuador tiene en sus registros entre 7 y 8 dólares el costo de producción por barril. Eso parecería una cifra bastante baja, pero no lo es. 7 dólares u 8 dólares por barril, se hace la cuenta por 75,000 barriles al día, por los 365 días da más o menos 180 millones de dólares. Y la pregunta que hay que hacerse más bien es, con 180 millones de dólares que gasta para Sacha Petroecuador, ¿cree que corresponde tener en esa condición los activos como se pueden apreciar en algunos reportajes y en la visita que nosotros también hicimos, porque fuimos a visitar el campo por 3 ocasiones? Con 180 millones de dólares creo que se puede hacer un poco más. Y posiblemente se requiera gastar más para justamente hacer todo el mantenimiento que corresponde en esas unidades. En consecuencia, sí va a subir el costo de, claro, o sea, digamos, de operación. Gastan, digamos, producen a un menor valor, pero porque no invierten en el mantenimiento del campo, y por eso lo tienen como lo tienen en su parte física. Pero pues lo que yo digo, pues por ahí pasa petróleo, no se puede tener de esa manera, y comparado con cualquier campo privado, la diferencia en el mantenimiento de las instalaciones es brutal a todo nivel, no solo las tuberías, sino incluso la parte, el entorno, hay una diferencia tenaz con lo que llamamos la joya de la corona. Y no se trata, y que hay que aclararlo muy bien, porque se puede tomar esto como un comentario tal vez un poco agresivo u ofensivo a las personas. En absoluto. Las personas, los técnicos de mantenimiento, más bien han hecho un trabajo impresionante en Sacha para poder mantener esta producción. Exactamente. Porque más bien yo me refiero a que Petroecuador tiene serias dificultades en sus procesos de compra, de adquisiciones, las licitaciones. Comprar un repuesto puede tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no hay la certeza de que un proceso licitatorio que se inicie pueda concluir con una adjudicación a una empresa y conseguir los repuestos. Entonces, el CERCOP y las instituciones y la burocracia hace que una empresa que puede funcionar muy bien no lo puede hacer, porque tiene un sistema burocrático tremendo que no le permite hacer lo que corresponde con agilidad. No puede comprar directamente a alguien, por ejemplo. La adjudicación directa en Petroecuador es algo muy especial, mal visto, es más. Entonces no puede, en una emergencia, necesita un repuesto, traer en un avión y ponerle a funcionar a un equipo. Eso no existe en Petroecuador, pero en una empresa privada, en un consorcio, sí se puede hacer eso para poder salir adelante con lo que se requiera. Cuando, digamos, está la propuesta sobre la mesa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo se dará el siguiente paso? Bueno, con la propuesta existe, digamos, varias instancias. Ya cuando se revisa la propuesta, hubo un periodo de negociación con el equipo que nombra el COL al ministerio, y el ministerio asigna a las personas para diferentes comisiones para negociar. Esas negociaciones ya avanzaron hasta un gran punto. El informe de estas negociaciones pasa al COL para que el COL pueda, que conforma el Ministerio de Industrias, un delegado que es del presidente, que es el ministro de Industrias, el ministro de Finanzas y la ministra de Energía y Minas, las 3 instituciones con sus 3 ministros conforman el COL, tienen que analizar la propuesta, las actas de negociación, el valor de la prima, etcétera. Entonces, están en ese proceso. Creemos que en los próximos días, me imagino que tiene que también consultar, por supuesto, con el presidente de la República, con otras instituciones, y analizar en detalle esta propuesta. Yo creo que en los próximos días podríamos tener alguna noticia, una toma de decisión de que, si le interesa y si es que es conveniente para el Estado, se adjudique el contrato. Pues caso contrario, es decisión del Estado también no hacerlo. Entonces estamos en días, semanas de poder saber. Yo diría días. Esperemos que sea así. Me voy a quedar con eso. Sin embargo, pues me imagino que esta entrevista provocará muchas otras preguntas, principalmente de las personas, yo digo, interesadas en que este proceso se haga de manera correcta, potente y en beneficio de los ecuatorianos, que es lo que esperamos todos. Le agradezco, Ramiro,
por Muchas estar gracias. esta mañana con nosotros. A ustedes también les agradezco. Gracias por conectarse con Visionarias a través de este programa en vivo y también a través de todas nuestras redes sociales, en donde van a poder encontrar los resúmenes, lo más destacado de las entrevistas que hacemos aquí. Un llamado para todos a seguir en estos últimos días la investigación que estamos haciendo, o mejor dicho, que estamos difundiendo, investigación de 38 periodistas con el apoyo de Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, en donde ustedes podrán encontrar toda la información sobre los candidatos que vamos a elegir a la Asamblea Nacional. Lamentable decirles que en todas las organizaciones políticas hay no uno, no dos, no tres, 30, 40, 50 personas que se han inscrito en a estas elecciones, fueron calificados como candidatos a pesar de que tenían este pasado y en algunos casos el presente en temas, por ejemplo, de problemas penales, procesos penales en marcha que han tenido que ser parados porque lograron calificar su candidatura. Sepan quiénes son para que luego los tengamos muy bien en la mira para poder saber qué es lo que va a hacer en su función dentro de la Asamblea Nacional y qué van a hacer los partidos políticos también con ellos, partidos y movimientos políticos. No podemos dejar que abusen de nuestra fe, nuestra confianza de que las cosas pueden cambiar. Podemos elegir mejor. Así que muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.